Este es el Dacia Bigster y es el Dacia más grande y el más equipado hasta la fecha. Ahora le podemos incluir a vehículos de esta marca por primera vez cosas como por ejemplo el techo solar. Pero no se queda ahí, también tenemos, vente por aquí conmigo, unas llantas de 19 pulgadas que le sientan realmente bien a este diseño tan grande del Dacia Bigster. Y si nos vamos dentro, te voy a enseñar algunas cosas, como por ejemplo que tenemos asientos eléctricos, regulación eléctrica también por primera vez en un Dacia. Y fíjate qué sistema de infoentretenimiento, cómo nos da la bienvenida. Tenemos un Virtual Cockpit aquí digital al 100% con mapas incluidos para poder hacer aventuras con tu Dacia Bigster. Lo vamos a analizar al completo aquí en Motor 22, así que quédate que lo vamos a ver entero. Con este Dacia Bigster, Dacia ha intentado saltar al segmento C-Sub con un éxito brutal. Han lanzado un producto espectacular que todas las motorizaciones cuentan con etiqueta eco además, que esto es algo súper interesante. Tenemos un montón de motorizaciones que vais a ver al final del vídeo en el configurador, pero la más interesante creo que la tenemos aquí, es la versión más racional, que sería el híbrido convencional, no híbrido enchufable. Es un híbrido autorrecargable que se recarga tanto con el motor como con las frenadas. Vamos a aprovechar esas frenadas y aparte de no gastar freno, vamos a cargar una pequeña batería que equipa, de la cual os hablaré ahora también, y vamos a poder hacer unos consumos que ya vais a ver que para un SUV de más de 4,5 metros es absolutamente demencial. Empecemos por el diseño del Dacia Bigster. Tenemos un diseño que nos puede recordar a otros modelos de la marca, un diseño muy continuista y que han cambiado hace unos años y que le siente realmente muy bien a la gama. Tenemos toda esta parte frontal que une esta línea blanca con los faros que son en forma de Y, el logo viene en grande en la parte central y luego aquí abajo tenemos una entrada de aire con este nuevo diseño como más cuadrado, más robusto, que nos da una imagen más robusta, el diseño más agresiva en la parte frontal. Tenemos aquí estas entradas de aire laterales junto a las luces antiniebla, que también le da pues un aspecto un poquito más gordo a la parte delantera, un poquito más agresivo, digamos. Si continuamos por el lateral, ya lo habéis visto al principio del vídeo, pero montamos unas llantas de 19 pulgadas que, ojo, son una opción en este acabado, pero realmente tienen un precio bastante competitivo para lo bonitas que son y lo bien que le sienta a este modelo. Como buen SUV tenemos todos los pasos de ruedas recubiertos de plástico negro junto a la parte de abajo de las puertas, y aquí en las puertas encontramos también este espejo que está de color negro, que le sienta realmente bien a este Dacia Bigster, y aquí en la parte de abajo pues nos han puesto esta moldura pues decorativa, porque no tiene ninguna otra función. Lo que sí que tiene función serían las vacas, las barras de techo que montamos en esta unidad, que para poner una bici, un cofre o lo que se te pueda ocurrir, pues nos viene bien, pero vamos, lo de cofre, si te falta almacenamiento en este maletero, creo que tenemos un problema. Y como buen coche moderno, por supuesto, tenemos acceso keyless, acceso sin llave y por supuesto también arranque sin llave. Abrimos y cerramos las puertas sin sacar la llave del bolsillo, comodidad extrema. La parte en la que finaliza el techo también le sienta realmente bien al diseño del Dacia Bigster, porque tenemos una especie de caída aquí como con dos salientes y la luz de freno en medio, que la verdad que cuando se ve por detrás queda realmente bien. Aquí en el lateral también tenemos firmado Bigster en una especie de vinilo de plástico que, bueno, pues queda genial integrado en la carrocería, y aquí tenemos la firma lumínica, que también se renovó hace un tiempo con la típica firma que tenemos en Dacia, pero además tenemos aquí que pone Dacia en medio, que realmente es interesante, pero lo interesante viene aquí atrás. Tenemos información, Bigster, lo tenemos aquí bien en grande y además debajo pone Hybrid, para que nos quede claro de que esto es un Dacia Bigster y encima es híbrido. Y como buen coche moderno, por supuesto, contamos con sensores de marcha atrás para ayudarnos en el aparcamiento y una maravillosa cámara también para ver bien los aparcamientos, pero espérate porque es que no es la única cámara que tenemos. Tenemos una en este espejo, en la parte frontal, otra más y obviamente en el otro espejo. El Dacia Bigster híbrido tiene unas medidas de 4,57 de largo, un alto de 1,66 y un ancho de 1,81, y esta versión, que es la híbrida convencional, tiene un peso de 1.494 kilos. Y pasamos al interior del Dacia Bigster. Lo que vemos en este interior son materiales, que son todos materiales duros, pero son materiales resistentes. Esto es muy de la filosofía de Dacia. Seguimos manteniendo esta esencia, pero al final es lo que se busca
con esta marca. Ahora tenemos un coche bastante más conectado, tenemos por aquí un sistema multimedia de 10 pulgadas con Apple CarPlay, Android Auto, también lo tenemos de forma inalámbrica, y si os fijáis ya en la pantalla aquí tenemos algunos accesos directos, como por ejemplo el volante calefactable, los asientos calefactables, pero esto que ponga aire acondicionado aquí no significa que tengamos el aire acondicionado integrado en la pantalla. Lo tenemos aquí en mandos físicos, muy bien por Dacia, por dejarnos los mandos físicos disponibles aquí a la mano, eso se agradece un montón. Y pasamos a su volante y a su cuadro de mandos digital. Tenemos un volante que ya conocemos de la marca, que es el mismo que tenemos en todos los modelos prácticamente, y que es multifunción. Tenemos a la izquierda pues todo lo que vendría siendo el control de crucero, que por cierto en esta versión, y ya lo veis por este botón, es adaptativo, es decir, el coche se va a adecuar a la distancia que nosotros le digamos y a la velocidad del vehículo de adelante. Y por el lado derecho tendríamos algunos botones para la multimedia, por ejemplo para cambiar algunos aspectos del Virtual Cockpit, del cuadro de mandos digital. También tendríamos un acceso directo para el asistente de voz de nuestro móvil y también para acceder al teléfono rápidamente. En la pantalla pues fíjate lo que podemos encontrar, tenemos un sistema digamos que nos enseña las inclinaciones que tenemos el coche. Claramente tenemos un coche con un toque un poquito más off-road, ya que tenemos versiones 4x4, que te recuerdo que lo ves al final en el configurador, y aquí en la pantalla pues tenemos una pantalla que es un sistema basado en Android que funciona realmente bien y que nos permite pues ver bastante información sobre el vehículo, conocer pues el estado de la energía, si vamos cargando la batería o si no, y también pues tenemos aquí pues algunas aplicaciones para poder descargarnos. Por ejemplo, tendríamos para descargarnos el Spotify, para tenerlo aquí en nuestro coche directamente. Y por supuesto también no nos olvidamos de los más clásicos, contamos con radio para que puedas ir escuchando la radio sin ningún tipo de problema, y encima radio digital, radio DAB, que es la nueva, que se oye genial. Y esto de aquí, esto es el sistema U-Clip que tiene Dacia, que es para poner diferentes accesorios en algunos sitios. Por ejemplo, le vamos a conectar nuestro móvil y se lo podemos encajar aquí. Fíjate que tiene aquí este encaje que es cuadradito y le podemos hacer así, y simplemente con empujarlo hacia adentro lo vamos a tener aquí encajado. Y pues una vez encajado aquí puedes usar el móvil pues para tener el mapa o cualquier cosa que se te ocurra, aunque ya sabes que lo puedes poner directamente el mapa en la pantalla del coche y nada de tocar el móvil conduciendo. Pero si tú eres más de no usar el móvil conduciendo, que es lo interesante, lo puedes dejar aquí en este punto de carga inalámbrico para que el móvil se te vaya cargando durante tu trayecto. Y voy a hacer una mención especial, ya no solo a Dacia, sino al grupo Renault. Por favor, os lo pido, ¿podéis cambiar ya la llave? Que es que esto es lo más incómodo que puede haber en el mundo. Está muy bien que lo metes en el bolsillo y es muy plana y no se nota y es bastante cómoda. Pero yo siempre soy de llevar las llaves en un llavero, ¿vale? Con todas las llaves, un AirTag para no perderlos. Pero es que esto no hay forma de ponerle, no le voy a poner una funda a la llave. ¿Podéis poner una llave en condiciones? Gracias. Ahora continuamos por aquí abajo, fíjate, porque tenemos este huequecito aquí que pues puedes dejar incluso el móvil también aquí. Son huecos pues que al final es un coche bastante práctico. Tenemos un coche automático, esta versión pues tendríamos una caja automática de 6 relaciones y este sería el selector de marchas, y el botón de parking lo tendríamos aquí aparte. Y vamos aquí al almacenamiento, fíjate, porque tenemos este buen hueco por aquí que no solo sirve de posavasos, sino que si le quitamos este embellecedor lo podemos utilizar para guardar cosas aún más grandes. Yo siempre dejo un cable aquí para tenerlo a mano. Y más almacenamiento aún, pues tenemos esta guanterita por aquí que la verdad es que es bastante profunda y además pues sirve de reposabrazos para que puedas ir cómodo en tus trayectos. Y vamos a ver ahora el espacio que tenemos aquí en la puerta. Desde luego que el hueco de la puerta pues no es el mejor del mundo. Tenemos aquí un hueco un poquito más estrecho, como con una forma de posavasos, que ya sabéis que nunca dejáis un vaso en una puerta, pero por aquí tendríamos un hueco más ancho en el que quizás sí podría entrar mejor una botella de agua. Pero ahora os voy a hablar de los asientos. Los asientos de este Dacia Bigster están hechos de una especie de cuero vegano, una especie de polipiel con tela en los laterales, y desde luego que son unos asientos bastante cómodos. Y como os comentaba, tenemos regulaciones eléctricas por primera vez también en un Dacia, por primera vez en la marca. Eso sí, solo podemos subir y bajar el asiento, regular la inclinación del respaldo, pero para echarnos hacia adelante y hacia atrás tenemos una palanca de toda la vida. Si lo hubiesen hecho todo eléctrico, aquí se la hubieran sacado. Y yo creo que donde más destaca este Dacia Bigster es en las plazas traseras. Tenemos unas plazas traseras que son
súper amplias. Fíjate, tengo el asiento regulado a mi altura, que yo mido 1,75 y tenemos un pedazo de hueco aquí espectacular. Y aún estando el asiento regulado a la altura mínima, puedo meter un montón, pero un montón, los pies por debajo del asiento. O sea que para mejorar el confort es espectacular. Mantenemos pues las calidades que tenemos en la puerta delantera, que son todo plásticos duros, muy resistentes y que van a durar pues seguro que muchos años. Y tenemos un huequecito aquí para dejar algunas cosas. Algunas cositas de confort que tenemos en estas plazas traseras, pues vamos a ir por orden. Tenemos por aquí un bolsillito para guardar cosas, dos aireadores, que esto es espectacular para mejorar el confort que vamos a tener en las plazas traseras, y dos USBs de tipo C, además de un soporte de U-Clip aquí, también para poner, por ejemplo, una tablet o una linterna, que por cierto se venden por separado. Y luego también tenemos aquí, parece que no, pero tenemos un reposabrazos que además es parte del asiento, y aquí tenemos dos posavasos para dejar cosas. Y aquí pues esto que veis no son huecos que estén aquí porque sí. Tenemos aquí mi móvil y le podemos poner nuestro móvil aquí, pues para ver TikTok mientras vamos en un viaje largo. La verdad que muy buenas plazas traseras en este Dacia Bigster. Y además tenemos el techo solar aquí, que desde donde más se disfruta, ya sabéis que siempre es en las plazas traseras en cualquier coche, porque lo vemos completamente y además nos entra muchísima luz aquí. Y bueno, si vas en un viaje largo y tienes que coger algo de las plazas traseras, pues ya sabes, tienes aquí este hueco para cogerlo de la forma más cómoda posible. Tenemos por aquí un par de lucecitas que son táctiles en la parte superior y vamos a ver qué tal la plaza central. Tenemos un pequeño túnel de transmisión central, pero la verdad que tiene un escalón pues bastante reducido. Y en cuanto a confort en la plaza central, pues sí que se nota que el propio asiento es más duro, el respaldo también. Nos podemos ajustar el soporte de la cabeza un poquito más bajo, el reposacabezas, pero realmente sí estando en una posición un poco baja para mi gusto. Al final, pues como siempre, es una plaza más socorrida, pero hay que admitir que es más ancha que muchos otros modelos. Así que aquí atrás 3 personas van a estar bien, pero vamos a comprobarlo. Pues sí que es bastante más ancha esta plaza y lo hemos notado pues sustituyendo a un ocupante por la sillita de bebé, que por cierto entra aquí de maravilla porque tenemos anclajes ISOFIX tanto aquí como en esta otra plaza de aquí, así que vas a poder llevar 2 sillitas en este Bigster sin ningún tipo de problema. Pero en este Dacia Bigster lo que sí que destaca es la amplitud, lo anchas que son las plazas traseras, y aquí 3 personas podrían hacerse un viaje largo. En este coche sí, en otro más complicado. Y 546 litros de almacenamiento tenemos en el maletero del Dacia Bigster, pero también tenemos apertura eléctrica, como habéis podido comprobar. Incluso para venirme aquí a coger la cámara, pues tengo que venirme un poco hacia adentro, porque es que si no realmente es que ni llegas. Es un maletero súper grande, desde luego que puede que sea uno de los mejores de su segmento. Y tenemos unas formas que ya estáis viendo, súper cuadraditas, tenemos un montón de ganchos para colgar bolsas, una vez más un soporte de U-Clip. Por los laterales también tenemos algunos huecos para poder dejar algunos objetos y que no vayan tambaleándose de un lado a otro. Y ojo, porque esto se está perdiendo desde luego. Y tenemos un doble fondo bastante amplio, desde luego, además con partes que son rígidas de verdad. Y además tenemos aquí una rueda de repuesto que nos va a servir pues en caso, ojalá nunca la tengas que utilizar, pero en caso de algún pinchazo o reventón de neumático, pues aquí tienes tu rueda de repuesto. Y desde luego que aquí abajo, pues fíjate, es que te caben muchísimas más cosas en su doble fondo. Es un maletero brutal y además, si aún así te falta almacenamiento, pues tienes dos opciones: montar un baúl encima del coche o abatir los asientos. Fíjate que tenemos aquí unos tiradores en los laterales para poder abatir directamente los asientos del Dacia Bigster. Se queda un piso prácticamente plano y que aquí tendríamos más de 2000 litros de almacenamiento para aquí, pues de hecho podrías incluso camperizarlo, que Dacia te vende el pack completo. Cosas que me gustan de este Dacia Bigster: lo principal y lo más importante, tenemos un consumo espectacular, tenemos un consumo súper bajo para lo que son las medidas y dimensiones de este coche. Desde luego esto es perfecto. Por supuesto también me encanta su diseño, las líneas que tiene este Dacia Bigster, desde luego que a mí personalmente me encantan, y decidme vosotros por los comentarios, decidme si os gusta o no. Y por supuesto también me encanta su equipamiento. Tenemos una pantalla multimedia espectacular, techo solar, asientos calefactados y eléctricos. Desde luego que Dacia ya no es lo que era. Pero no todo en esta vida iba a ser perfecto. Cosas que no me gustan de este Dacia Bigster: los acabados del interior son bonitos, pero quizás son de unos materiales demasiado duros. Un poquito más premium creo que tampoco cuesta tanto Dacia. Tampoco me gusta la suspensión tan blanda y el volante tan blandito que tenemos en este Dacia Bigster. Desde luego es lo más cómodo,
pero un toque de dureza hubiese estado muy bien. Y tampoco me gusta que en versiones más básicas perdemos bastante equipamiento, pero el salto económico de una versión básica a la más premium es bastante reducido. Vamos a pasar a la conducción del Dacia Bigster, cómo se siente, qué tal es en carretera, en autopista, en ciudad, pero antes... Sígueme aquí en Motor 22 porque no solo subimos reviews de coches, también vas a ver noticias de todo lo que pasa en el mundo del motor en España. Y ahora sí que sí, vamos a ver la conducción de esta Dacia Bigster. Vamos ahora mismo por Poblado, una carretera completamente de pueblo, y hay que admitir que este coche, en cuanto te metes en ciudad, en cuanto callejeas un poquito, pues al final tenemos bastante radio de giro. Es un coche muy cómodo, muy silencioso, gracias a ser también su parte híbrida. Ahora mismo, por ejemplo, vamos en modo 100% eléctrico y ni lo notamos. Al final nosotros nunca vamos a poder decidir cuando vamos en eléctrico y cuando vamos en modo gasolina, pero es un coche que se siente muy ágil en ciudad, a pesar de tener unas dimensiones pues que ya empiezan a ser grandes, de un tamaño bastante grande en comparación con cualquier otro coche que tenga esta misma marca. Desde luego que en ciudad se siente ágil, es un coche ágil, y que desde luego gracias a su parte híbrida es donde más partido le vas a poder sacar a este Dacia Bigster. Si nos queremos salir un poquito de carretera, si nos vamos un poco a autopista, pues al final tenemos un tarado de suspensión que es bastante blandita. Es un coche muy cómodo, bastante bien aislado, y que desde luego Dacia ha mejorado aquí en el aislamiento acústico muchísimo en cuanto a su hermano, el Dacia Duster, que sí que se notaba menos aislado, un coche más ruidoso, tanto de motor, tanto de ruido de rodadura, del viento. Se notaba un coche mucho peor aislado que el Dacia Bigster. Aquí han mejorado un montón y vamos a ir en autopista. Entre la suspensión y el aislamiento, desde luego que vamos a tener un viaje súper confortable. Desde luego que este Dacia Bigster es un coche súper completo. Oye, ¿y cómo va de consumo este Dacia Bigster? Pues siempre esto va a depender muchísimo de tu estilo de conducción, de los viajes que hagas, de dónde vayas, si subes puertos de montaña, si hace frío, si hace calor. Al final, yo he estado haciendo ahora mismo una media de 5,5, 5,3 litros a los 100, haciendo un consumo mixto. Ciudad, hemos hecho autopista, hemos hecho carreteras de circunvalación, un consumo muy mixto. Pero si tú haces más autopista, ten en cuenta que el consumo puede subir un poquito, porque aprovechamos menos la parte híbrida, que es la que hace que nos baje el consumo. Pero al final, si haces un poco de todo, unos 5,5 litros es el consumo más habitual que vas a tener con este Dacia Bigster, que para lo que mide y lo que pesa, me parece que es espectacular. Y hablemos ahora de algo muy interesante, y son las ayudas a la conducción, seguridad y asistencias en este Dacia Bigster. Pues obviamente tenemos un coche del año 2026, que al final este Dacia Bigster tiene todas las ayudas que te puedas imaginar. En esta unidad tenemos el control de ángulo muerto, el detector de ángulo muerto, también tendríamos control de crucero adaptativo, por supuesto tendríamos la ayuda del mantenimiento de carril para no pisar las líneas. Pero si no te gustan estas ayudas a la conducción, como a mucha gente no le gusta el pitidito de la velocidad, el mantenimiento de carril, no te preocupes, porque Renault, en este caso Dacia, también ha pensado en ti. Y tenemos aquí un botón llamado el My Safety Perso, y con darle 2 clics vamos a desactivar todas estas ayudas que nosotros elijamos. Por ejemplo, tú quieres mantener el ángulo muerto, lo puedes mantener. Quieres mantener el pitido de la velocidad, lo puedes mantener. Este pitido de la velocidad significa que cuando pasemos la velocidad de la vía, pues va a estar avisándonos durante unos segundos con unos pitiditos bastante bajitos, de hecho, en esta unidad. Así que va a ser bastante incómodo para mucha gente. También el mantenimiento de carril, que a la gente se le mueve un poco el volante cuando pisan un poco la línea, les puede parecer incómodo. Así que pues Dacia nos ha puesto aquí este botón para que desactivemos todo de una, sin entrar en menús, que ya sabéis que es bastante peligroso. Vamos a ver qué posible competencia tendría este Dacia Bigster en el mercado, y un competidor muy claro y que ha sido un top ventas durante muchísimo tiempo sería el Kia Sportage, que aquí tenemos el precio financiando, nos lo ponen bien en grande, desde 28.760 euros. Tendríamos etiqueta Eco también, y aquí tenemos pues algunas de sus cualidades que ya las conocemos, que sigue siendo un SUV, que hay algunas versiones más potentes, incluso híbridos enchufables, y que al final pues es un modelo que además se acaba de renovar y que seguramente tendremos pronto en el canal. Otro competidor puede ser el Volkswagen Tiguan. Tenemos un montón de SUVs en el mercado, pero estos dos serían los más interesantes sin duda. Aquí tendríamos este Tiguan desde 35.100 euros, pero eso sí, con etiqueta C. Aunque ya sabes que tenemos opciones de etiqueta 0 y etiqueta Eco. Tienes la review del híbrido enchufable aquí en Motor 22.
Y ahora vamos a configurar nuestro Dacia Vixter, el que nosotros hemos estado probando. La versión entrada, la más barata de todas, parte desde menos de 25.000 euros. Desde 24.990 euros podríamos tener este Dacia Vixter, que fíjate el look que sigue teniendo, aunque es una de las versiones más básicas de todas. Y mantenemos lo más importante de este modelo, la etiqueta Eco, porque tenemos una microhibridación y además podríamos tener opción a GLP. Podríamos mover este Dacia Vixter con gas, que sale mucho más barato. En cuanto subimos el acabado al final, pues obviamente va subiendo el precio. Nuestra versión era la Journey. Fíjate cómo cambian las llantas, sobre todo el color de los espejos en cuanto a la versión Essential. También perderíamos, por ejemplo, la antenita que teníamos en la versión entrada de gama. Aquí en la Journey cambia un poquito el exterior. Vamos a bajar un poquito y vamos a ver las motorizaciones que tendríamos con esta versión de aquí. El nuestro era el Hybrid 155, que fíjate cómo sube el precio, pero está más que justificado y te explico ahora el porqué. También tendríamos el microhíbrido, que sería el motor entrada, pero tendríamos opción para gas. Tendríamos un depósito de gas en la parte trasera del vehículo, el cual nos permitiría movernos con gas y sería muchísimo más barato. También tendríamos el microhíbrido sin gas, que lo tendríamos aquí también, microhíbrido de 140 caballos. Pero vamos a dejar nuestra versión, la híbrida. ¿Por qué? Porque teníamos una batería y al tener esta batería pues vamos a poder lograr estos consumos que hemos estado haciendo con este Dacia Vixter durante estos días. Y 155 caballos que permiten moverse a este Dacia Vixter espectacularmente bien. El color que viene predeterminado y de forma gratuita sería este blanco glaciar, que le sienta realmente bien al Vixter, pero el nuestro llevaba este azul índigo, que realmente es mi favorito, aunque el negro también le sienta muy bien. Nosotros vamos a elegir el azul, que es el que lleva nuestra unidad. En cuanto a llantas, estas de 18 pulgadas que estamos viendo en esta unidad de aquí sí que vendrían de serie con este acabado, pero nuestra unidad equipaba por 350 euros más estas llantas diamantadas en negro rasán por 350 euros, que realmente un extra de 350 euros como estas llantas me parece que está muy barato, y si no podéis ver cualquier otro configurador de cualquier otra marca. En cuanto al interior solo tenemos esta opción de tela, que fíjate que era como una especie de neopreno bastante inteligente por parte de Dacia, porque tiene pinta de ser un material que va a envejecer realmente bien, y eso es lo que nos interesa a todos. Luego aquí tendríamos algunos extras. Seguridad, solamente tenemos uno. Rueda de emergencia, nuestra unidad la equipaba debajo del doble fondo, así que lo equipamos también. Y la joya de la corona, un extra que para mí es indispensable, 1.000 euros por el techo solar con apertura eléctrica, un techo solar practicable. Yo lo voy a equipar porque lo teníamos en nuestra unidad, pero si no, te ahorrarías 1.000 euros. También podríamos añadir el pack invierno, 500 euros para tener asientos calefactables en la primera fila de asientos, y el pack parking, 400 euros para tener las cámaras 360, que realmente te ayudan un montón para aparcar, y la verdad que me parece que están muy bien de precio para ahorrarte muchísimo tiempo a la hora de aparcar. Lo añadimos también y lo recomiendo muchísimo. El pack invierno depende de donde vivas, pero nosotros que vivimos en Madrid lo vamos a equipar porque nuestra unidad también lo equipaba. Y ojo a los U-Clips, aquí Dacia te permite equipar un montón de U-Clips, tanto ganchos como linternas, como cargador de smartphone por inducción, para que puedas personalizar el interior de tu Dacia Vixter con estos simpáticos accesorios, que ya sabes que se enganchan en todos los soportes de U-Clip que tenemos dentro del habitáculo. Y este es el precio de nuestra unidad, la que hemos estado probando, que va a tope de extras esta unidad de prensa, 34.340 euros para el Dacia Vixter, prácticamente más equipado que puede haber. Te recuerdo que tienes en la descripción del vídeo y en el comentario fijado un enlace a este configurador para que puedas ver tu Dacia Vixter y configurar uno a tu gusto. ¿Y qué me ha parecido este Dacia Vixter? Pues desde luego que aquí Dacia se ha sacado de la manga un verdadero productazo, con cosas como por ejemplo el techo solar, los asientos calefactables, los asientos eléctricos, y con este look tan sub que se lleva ahora mismo en este país. Desde luego que Dacia aquí va a conseguir un muy buen resultado de ventas seguramente con este Dacia Vixter. Tenemos un coche que al final es bastante grande, consume poquito y es lo que la gente está actualmente buscando, y sobre todo con un precio bastante competitivo en su sector. Pero desde luego la opinión que importa aquí es la tuya. Déjame por aquí por los comentarios qué te ha parecido este Dacia Vixter, con cuál te gustaría que lo comparásemos aquí en Motor 22, pero para enterarte de ello te tienes que suscribir, activa la campanita para enterarte de todo lo que subimos, y déjame por los comentarios lo que te ha parecido este Dacia Vixter. Yo soy Pedro, esto es Motor 22 y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!